Mm, Hola, ¿se me escucha? ¿Se me escucha? Yo creo que sí. Pues bienvenidos, mi nombre es Ángel Paredes y bienvenidos a Galería, la segunda parte o segundo capítulo, lo que sea, no importa. Y pues ya organicé un poco mejor cómo sería todo este pedo de el podcast y la grabación y todo esto. Sería la primera parte que sería sobre tesis, la segunda parte que sería sobre noticias en general y la última parte que sería que no siempre va a suceder, que sería como temas personales de interés, ya más como pues sí, personales. X no importa, seguramente nunca suceda más que música. Seguramente solo se enfoca en música, así que tampoco la gran cosa. Bueno, hoy o en esta ocasión vamos a hablar de bastantes cosas, más bien yo voy a hablar de muchas cosas. Eh, y tiene que ver, empezando ahora con lo de la tesis. En diferencia ya estamos agarrando ritmo de cómo es todo este proceso de el proyecto de investigación, que por ahora se llama así. Voy a apagar una cosa que dejé prendida. El proyecto de investigación, que es pues vamos por pasos y así. Y en esta parte ya terminamos de pulir algunas propuestas de investigación. Y pues aquí anoté algunas de mis compañeros porque me parecieron interesantes de discutir como temas de conversación y también cómo fue el proceso en el cual dentro de clase las fuimos procesando tanto el maestro como nosotros mismos. Y pues bueno, el profe mencionó que vamos a hablar sobre... Es importante que hablemos de cosas que nosotros queremos investigar, no que creamos que tenemos que investigar, sino una de las cualidades importantes de las cuales tiene que tener nuestro tema es de que tiene que ser temas de nuestro interés. No completamente, pero sí importantemente. mm, por ejemplo, tomando el tema, un tema, por ejemplo, deserción. El tema de deserción tiene, digamos que es general. Tiene, pues es un tema muy general. Tiene muchas partes que se pueden investigar. Por ejemplo, haciendo alegoría de figuras, está el bloque de prevención sobre la deserción, está el otro bloque de análisis de la deserción que ya ha ocurrido, otro bloque de investigar los mecanismos de detección de la deserción, ese es otro bloque de investigación que puede ser un proyecto de investigación y, y así. La atmósfera, por decirlo así, de deserción tiene diversas burbujas y esas burbujas son las que tenemos que agarrar y tomar para nuestro tema de investigación. Más o menos así fue el inicio de la clase. Y pues obviamente hablamos sobre algunos temas de algunos compañeros, por ejemplo, un tema de educación sexual en educación básica. Y empezamos fuerte porque pues educación sexual en educación básica eh, ya existen, y se comentó en clase, ya existen temas sobre la educación sexual en la educación primaria. Y es un tema bastante controvertido, pues habla sobre la hipersexualización de los niños y así, tema de debate. Y ese no es el tema de la... Ese no es un tema que tiene que estar presente al escoger nuestro proyecto de investigación o a intentar tantear temas de proyectos de investigación. Pero igualmente el profe lo redirigió o sugirió redirigirlo a un contexto más maduro, tal vez, y no tanto como mmm, propuestas de educación sexual, sino el análisis de las que ya existen, porque si existen, vamos a analizar si, pues sí, analizar cómo es que la educación pública, incluso la educación privada, o en sí las reglamentaciones alrededor de todo esto, no tanto propuestas, que eso lo convertiría como más dramático, debatible, más tema de debate que de investigación, etcétera. Ese fue un tema. El siguiente tema de investigación del que hablamos fue de... Ok, sí, este es un tema bastante interesante. Que habla sobre el tema del supuesto rechazo, y así lo anoté, del idioma inglés en la ciudad. Y aquí tengo un apunte bastante gracioso, que es...
sobre el chico este que estaba proponiendo este tema de investigación. El profe le dijo de que había muchas cosas que tenemos que evitar durante la elección del tema de investigación. Corte rápido. Bueno, decía de que en este tema propuesto por este compañero y el maestro decía de que tenemos que evitar respondernos en la propia pregunta o en el propio tema, no estar predispuestos a una respuesta de nuestro tema o proyecto de investigación. Obviamente hablamos de las propuestas o las posibles ramas en las cuales se puede ir nuestra investigación, y en esas posibles ramas en las cuales nos queramos enfocar no tiene que haber algún tipo de animadversión o decir tipo, es que yo creo que es así. Cada opinión que presentemos en nuestro proyecto de investigación tiene que estar sustentada con teoría y así, no por lo que nosotros creamos, porque pues aún no tenemos ninguna validez académica para decir nuestros pensamientos con tal libertad, sino pues sustentarlos con teoría, libros, publicaciones científicas, todo en base a ciencia. Y yo pude notar algún tipo de sesgo, así se llaman, en la explicación del por qué quería escoger este tema de investigación, en donde pues recorté una expresión de la cual decía el compañero, que decía no quieren aprender. Y ahí esa simple frase de 3 palabras ya es como muy, ya representa sesgo dentro de el desarrollo, dentro del proceso de escoger el proyecto de investigación. Y siento que de alguna forma tenía algún tipo de mala fe por ejemplo, se decía de que en la ciudad había algún tipo de rechazo a la lengua extranjera cercana. Por ejemplo, Tijuana está muy cerca de Estados Unidos y en Tijuana hay mucho rechazo del idioma inglés. Es como, ¿por qué hay mucho rechazo? Y explicaba de que las personas, o sea, ya se respondía dentro al escoger el tema de investigación, ya respondía sus dudas y simplemente quería evidenciarlas. Y eso no es el proyecto de... Es una mala forma de empezar un proyecto de investigación. Decir, estas son las respuestas que quiero y quiero la evidencia para sustentarlas. Y pues no es así como funciona un proyecto de investigación. Un proyecto de investigación, como lo mencionaba en todos los manuales, no en todos los manuales, en el manual que vimos dentro de la clase, es de que pues hay que ir con una mente bastante abierta sobre estos temas y decir, ok, quiero saber esta situación, y leer un poco y decir, ok, estas son las posibles ramas en las cuales puedo investigar, y no llegar desde cero y decir, así es la realidad y simplemente quiero saber por qué sucede así. No. Y eso, el idioma inglés, y el profe le explicó de que por qué estaba no mal, pero sí podría terminar en un proyecto de investigación negativa o sesgada en general, sobre los diversos motivos por los cuales esta situación se puede dar, y no centrarse solo en uno, de no querer aprender idioma inglés, sino a posibilidades económicas, sociales, el rezago, la deserción, muchos temas, tanto del el ambiente escolarizado como no escolarizado, etcétera. Y ya, un tema curioso. Y como nota, no me gusta cómo habla el chico, pero X. La siguiente propuesta de investigación de otro compañero fue el tema de discapacidades, que es uno de los temas que está involucrado mucho en una de mis materias. Y la propuesta fue cómo los docentes no tienen una formación de educación especial y cómo algunos maestros ni siquiera tienen algún tipo de motivación. Es interesante este tema porque pues lo podemos ver en estadísticas de INEGI, de los censos y todo esto, como la matrícula de personas discapacitadas es mucho menor a las estadísticas de las personas con discapacidades es menor a la cantidad de personas con discapacidades. O sea, hay una
no concuerda. Hay como mucha diferencia entre las personas con discapacidades que están en un sistema escolarizado a las que pues tienen una discapacidad y están en el rango para estudiar, pero no estudian. Entonces es un tema interesante porque en los cuales se puede investigar, y en este caso lo están enfocando en: ¿existe algún tipo de motivo de parte del proceso educativo, los profesores? Porque dentro del proceso educativo, dentro de un proceso escolarizado, hay muchas partes, actores y todo este pedo. Entonces, esta investigación se quiere ver, la pregunta es: ¿qué formación tienen los docentes sobre la educación especial? Y el profe lo pasó de automático, estuvo bien planteado, no hay sesgos raros o algo así, simplemente qué capacitación tienen los maestros. Y obviamente hubo comentarios de que están o no capacitados, qué formación tienen. No están diciendo, no, es que no están capacitados, no, simplemente pues quiere saber cuál o qué es, en qué parte está involucrado un docente en educación especial. Pasó automático, está bien el tema. Obviamente falta definirlo y especificarlo en una región, población, etcétera, pero eso aún no se va a ver. Por ahorita estamos solo hablando de temas de investigación. Otro tema fue el trastorno de ansiedad y el aprovechamiento escolar. Cosas de COVID y así, pandemia. La chica, este es otro tema de otra chica, decía que había leído investigaciones de que el trastorno de ansiedad ha aumentado durante pandemia, estadísticas y así. Entonces quería analizar esto y dice: sí, no, pues sí, quería analizar esta situación en la cual la pandemia, escuela, ansiedad, más casos que antes, etcétera. Entonces aquí hay un problema y tal vez no sea tan evidente, pero es como: ¿y si, por ejemplo, ahorita todavía estamos en confinamiento, todavía algunas escuelas primarias, secundarias y preparatorias y universidades y así, algunos trabajos son a distancia, pero en algún momento va a cambiar? Y pues, como ya lo había mencionado en el capítulo anterior, el proyecto de investigación son 4 semestres, 2 años. ¿Y qué tal si en 6 meses esta situación cambia? Tal vez, bueno, no que cambie, pero ¿cómo lo explico? La situación va a cambiar, sin duda, pero la población a la cual quieres analizar sí va a cambiar. Entonces, como es bastante cualitativa esta investigación, así es como yo lo noto, ¿qué va a suceder cuando ya no haya confinamiento y ya no tengas tan sencillo analizar a las personas? Porque pues, como parte de los manuales y como dicen ahí, como dicen los manuales y el profesor, y pues como debería ser, nosotros no manipulamos la realidad, nosotros vemos la realidad y agarramos un trocito y lo analizamos. Pero qué tal si esta realidad de la cual queremos sacar ese trocito pues ya no está. O sea, es complicado este tema de investigación, es muy interesante, pero es complicado por su volatilidad en la realidad. Y pues sí. Entonces nada más le pidió buscar algún enfoque atemporal en el cual, ok, agarra este trocito de la realidad que, aunque puede cambiar, se mantiene atemporal. Estadísticas, datos, no tanto cualidades, sino datos tal cuales. Que los datos pues en el pasado o en el presente son datos que se mantienen y así. Otro tema de investigación de tesis fue modelos de enseñanza y aprendizaje en tipo Montessori. ¿Funciona? Así tengo el apunte. O sea, ¿funciona este modelo de aprendizaje alternativo? Porque pues el modelo de educación Montessori pues es un modelo de enseñanza-aprendizaje diferente, no estándar. Sí estandarizado, pero no normalizado. Y existen muchos parecidos, no parecidos, pero dentro de la categoría de modelos de enseñanza alternativos. Pero pues es un tema bastante ya investigado. Y una de las cualidades importantes que tiene que tener un tema de investigación, un proyecto de investigación, es que sea novedoso. Y pues no quiero opinar mal, pero el profe destruyó la motivación de la chica en este tema. Y aquí es el tema en el cual tengo más apuntes. Y dice: el tema ya ha sido investigado, que es verdad. La tesis debe de ser novedosa. Aparte, si lo investigas de nuevo, ¿qué tan importante realmente es hablar de nuevo sobre el tema? A menos de que lo relaciones pues con algo novedoso.
O sea, Montessori y COVID, porque es como el tema fácil de la actualidad. Algo pues, que está pasando justo ahora y que afecta literalmente a todos. A menos de que lo relaciones así, el tema no tiene cabida ahora, porque pues ya se ha investigado, puede hablar, puede realizar investigaciones, artículos científicos y así, pero al menos él no apoyaría esa propuesta de investigación, porque pues al menos así como está presentada, el modelo de enseñanza, aprendizaje tipo Montessori, si funciona realmente o no, es como, ya mucha gente ha hablado de eso, hay muchos artículos de opinión, hay muchas prácticas, evidencias de las cuales podemos imitar o, o referenciar y así, pero como proyecto de investigación, como, pues no, es muy general y hay que buscar algún tipo de sentido científico y que sea novedoso. Y pues ya. Otro tema de investigación, voy rápido porque pues eran bastantes, es el cruce fronterizo, casi relacionado a este tema de lenguaje, idioma lleno de sesgos. Cruce fronterizo de una persona que vive en México. La chica, o chico, o chique, bueno, esta chica eh, hablaba de cuáles son los efectos, las causas, las características, las propiedades, las implicaciones de salud, económicas, sociales, y solo decir todo eso, el profe dijo, a ver, no sabes qué investigar. O sea, sabes qué investigar en el tema de, por ejemplo, las personas que cruzan, pero no puedes hablar de histórico, de un momento específico, de la economía, de sus relaciones sociales, de su desarrollo físico, de no, es un tema súper gigante del cual pues no, un tema de investigación tiene que ser sobre lo más pequeño posible y no es necesariamente malo. Por ejemplo, de las ramas de salud, dineros, economía, salud y de lo que puede hablar de una persona, agarras uno y de ese uno, por ejemplo, analizar causas posibles y consecuencias, propiedades, características, contexto cultural, pero entre más pequeño mejor, porque es más sencillo crear información de calidad, crear investigaciones de calidad, entrevistas de calidad, y tal vez ya no hablaste de toda una persona sobre su vida y el cruce fue como su vida fronteriza, qué afectaciones tiene físicas, pero hablaste muy bien sobre su desarrollo psicológico, las diferencias y así al cursar el medio grado, la educación secundaria. Es puedes crear información de calidad solo en ese espacio en vez de querer como eso de querer apretar mucho con las manos y no ni poder porque es demasiado grande la cosa. Es poder agarrar bien el tema y desarrollarlo y exprimirlo y sacar información de calidad. Y eso fue básicamente lo que le comentamos. Yo le dije, el profe no entendió ni siquiera bien, entendió que quería hablar de cruce fronterizo, pero no entendió que quería en sí como dentro de la realidad. Y yo entendí, ok, quieres conocer la realidad de una persona que vive una situación tal cual, que elige decidir una situación tal cual, no es posible. Es un tema interesante para leer o desarrollar o vivir incluso, o preguntar o entrevistar a una sola persona. Y esa sería otra propuesta de investigación, solo a una persona, pero pues no creo que el profe apruebe eso. Pero no se puede, tiene que escoger solo un tema, tomando de nuevo la referencia de atmósfera. De nuevo, otro corte. Decía... Oh, sí. El tema este del cruce fronterizo. Tomando como referencia este tema de... Utilizando la analogía de la atmósfera. Es una atmósfera parte muy grande. Entonces tenía que escoger una burbujita y decir, voy a analizar muy bien la burbuja de su desarrollo psicológico y sus afectaciones académicas. Porque... es un proyecto de investigación de una carrera de educación. Entonces tiene que estar sí o sí relacionado con algún tema de educación, psicología, humanidades, ciencias sociales. Entonces no puede hablar de medicina, no puede hablar de modelos matemáticos súper avanzados porque no ni siquiera sabemos de esos modelos matemáticos avanzados y así. Entonces es muy importante solo agarrar una burbuja y explicarla muy bien. Y pues eso fue ese tema. Y luego
un compañero del cual le di una asesoría. Bueno, tampoco soy la gran cosa, pero pues estamos ahí los dos intentando desarrollar su tema antes de exponerlo. Y fue el tema de deserción escolar. ¿Qué hace la escuela o qué tan efectivos son sus mecanismos para la prevención de la deserción escolar? Dentro de la escuela se hace esto y luego después esto y así y así y así para que no se vayan y así. Dentro de esta plática que tuve con este compañero fue de que, ok, la deserción escolar, otra vez el tema de la atmósfera, hay muchas burbujas. ¿Quieres hablar prevención, causas, consecuencias, los docentes involucrados, los alumnos involucrados, el círculo social dentro de la persona que está en riesgo de deserción, la familia, el tema socioeconómico? ¿Qué quieres agarrar? Entonces, pues escogió el hablar sobre la institución y los mecanismos que esta tiene o no tiene. Entonces, eso es lo que va a analizar. ¿Qué hace la escuela? Si va a agarrar una escuela en específico, y va a agarrar un turno en específico, y va a agarrar un grado en específico. Y prácticamente, pues el profe le dijo, literalmente, le dijo, ¿qué crees, compañero? Y luego el otro compañero todo asustado. ¿Qué pasa, profe? Perfecto. Está perfectamente delineado tu trabajo y así hasta yo respiré como si fuera mi propio tema de investigación y pues eso. Y ya, pero le dijo, lo único que te puedo decir es nada más esperar a que avancemos con todos los compañeros y sigue leyendo un poco sobre tu tema para que tengas muy bien con qué herramientas fundamentar muchas de las cosas que vayas a ver, modelos, estrategias, gestión escolar y así. Pero prácticamente dijo que estaba perfecto. Siguiente tema. Orientación vocacional en bachilleratos tiene relación con la deserción de carreras universitarias. Casi se parece al anterior, pero no. Este tiene que ver con, pues sí, orientación vocacional de algún tipo. La compañera explicó que, o compañero, no me acuerdo. La compañera explicó este tema como, es que conozco personas que dejan su carrera. Dijo, muchas personas que entraron a una carrera conmigo y que son mis amigas y dejaron la carrera. Y argumentaba de que, es que ellas decían, no, es que en la preparatoria nunca me dieron algún tipo de guía, nunca ni siquiera me enseñaron universidades, ni cómo procesar dentro de las universidades. Y pues eso es lo que quiero investigar. La orientación vocacional en bachilleratos y qué relación tienen con, o sea, hay y qué calidad hay y eso. Y ahí hay un sesgo. Por ejemplo, bueno, no un sesgo tal cual, más bien un problema de enfoque, porque la chica quería hablar sobre un problema actual, pero sobre el pasado, que aunque tenemos que hablar de antecedentes dentro de un proyecto de investigación, no necesariamente ese tiene que ser nuestro enfoque. Entonces, ella tenía una propuesta de hacer investigaciones, dijo, pues, aún no lo planteó, pero decía que quería hablar con personas de preparatoria. Entonces, sabemos lo que quieres hacer, pero la población con la cual quieres trabajar no es la correcta porque, pues literalmente aún no toman esa decisión. Y aunque quieres hablar sobre la orientación que tienen las personas dentro de, por ejemplo, preparatoria antes de entrar a la universidad, ellos aún no tienen la suficiente información como para valorar si realmente tienen una orientación vocacional adecuada o completa o si la tienen. Entonces, la sugerencia que le hicimos entre muchos compañeros fue cambiar la población de estudio o la posible población de estudio, incluso la formulación del tema de investigación, para que fuera personas que ya recibieron este tema de investigación y que hayan desertado al menos pues una carrera. Y analizar pues cada persona. Yo por motivos personales, yo por motivos económicos, yo porque me cambié de casa y a lo mejor esa idea de no fue por mala orientación vocacional. Hay muchas razones por las cuales cambian de carrera. Y a lo mejor ella puede encontrar dentro de todas las estadísticas que vaya a ser, si hay un número importante o mayor o relevante o estadísticamente superior
pues los otros posibles factores. Por ejemplo, 4 de cada 10, hay 10 problemas, y dentro de una población de 10, 4 son por mala orientación vocacional y de los otros solo uno. Entonces ahí hay una diferencia estadística de la cual se puede inferir alguna afirmación. Y eso fue la única observación. Y ya, esos fueron los temas. La clase está constantemente moviéndose, al menos esa clase, porque todo eso fue en una clase de 2 horas. Fue interesante, movida, hablando, dando opiniones sobre los temas de otros, escribiendo, modificando los words. Ahí fue dinámica esa clase, muy interesante. Y es importante, y lo mencionamos al final, tener la claridad, no decir, ok, entonces este tema no, pues otro, sino si te interesa ese tema, simplemente es saber que no podemos comernos el mundo. Y pues ya, eso fue la conclusión de la clase. Y pues eso sería el tema relacionado con lo de las tesis. Ahora hablaría sobre noticias, que estas son noticias. Esto se está subiendo un viernes, pero es del viernes pasado. Sí, las noticias terminaron el sábado por la noche. Voy a decir fechas exactas. Por ejemplo, esto se va a subir un viernes 10 de septiembre. Y estas noticias son de la semana transitoria de agosto a septiembre. Y así. O sea, una semana anterior de esto. Y fueron noticias políticamente relevantes, por decirlo de alguna forma. Entonces, por ejemplo, o iniciando, el 1 de septiembre de este mes, que ya estamos, hoy es viernes 10 de septiembre, el 1 de septiembre fue el inicio de la legislatura nueva de la 65ª legislatura, creo que sale así, la legislatura número 65. Y fue un inicio importante, porque ya el segundo día ya estaban hablando de la ley reglamentaria para la revocación de mandato, un tema relevante sobre la política mexicana, de la cual se habla sobre, por ejemplo, se aprobó hace años una ley de revocación de mandato en la cual se omitió la reglamentación o no estuvo a la altura la reglamentación de la revocación de mandato. Y nada más empezar esta legislatura full, hablar sobre, pues eso, preguntas, leyes, procesos, métodos, etc. Y dentro del sistema mexicano actualmente existen el partido mayoritario y un bloque de partidos del cual hacen contención de este partido mayoritario, el cual impone, no dialoga, lo cual es malo dentro de una democracia, pero X no importa, impone leyes, y al menos en la legislatura anterior podía aprobarlas sin problema, y ahora necesita diálogo con otros partidos, ya sean de contención o los que no están en ningún bando, por decirlo así, dentro de la política mexicana, porque esto es política mexicana. Dentro de la ley reglamentaria, dentro de esta iniciativa de ley reglamentaria de revocación de mandato, habían dos posturas diferentes, de la cual se hablaba de una ratificación y revocación, que son dos temas importantes, al menos en el argumento, porque por ejemplo se habla mucho de populismo y corrientes latinoamericanas de ese estilo, o en el mundo en general. Entonces este tipo de iniciativas son bastante malas, por no sé, es malo, ¿cómo lo explico? Es semánticamente incorrecto hablar de una revocación de mandato, y en el planteamiento de la reglamentación, que debería de ser las formalidades dentro de estas leyes, hablar de un sentido contrario de la palabra ratificación. Entonces hay un tema interesante aquí, en el cual, por ejemplo, la revocación de mandato es una situación extraordinaria dentro de la democracia participativa, en la cual
se le revoca el mandato a algún servidor público puesto por elección. O sea, ya fue votado para cumplir ciertas funciones. Entonces, es una discusión constitucionalista hablar de la semántica dentro de las leyes. Esto es muy avanzado o muy difícil de explicar porque pues es un tema del cual es una discusión constitucionalista en la cual solo se tiene que ser frío en estos temas. Y pues dentro de las populistas realmente no importa, pero X. El tema es de que, en resumen, tratando de resumir esta cosa complicada que estoy diciendo, un gobernante ya fue electo. No necesita ningún tipo de ratificación de ningún tipo. Entonces la semántica de la ratificación o el argumento de ratificación es redundante. Una persona ya fue electa para cierto periodo de gobernación, de función de ejecución de funciones. Entonces pues es un sinsentido crear una ley reglamentaria para ratificar ningún mandato. Si se habla de revocación, es para revocar un mandato por el cual ya fue electo. Y obviamente pues dentro de esta discusión constitucionalista, los dos bloques mayoritarios dentro de las personas que hablan de este tema y lo aprueban y entra en la Constitución, uno hablaba de ratificación y revocación. Si el de ratificación ganaba, iba a entrar una controversia constitucional por parte de este otro bloque y pues iba a echar a perder todo. O sea, se aprobara o no se aprobara o se aprobara, iba a haber problemas constitucionales. La Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Superior, el Poder Judicial iba a arreglar esta situación y iba a decir, ok, si hay un problema constitucional, se quita del diario oficial de la Federación y no se aprueba ninguna ley. O se modifica, se hacen modificaciones por X. Y ya, pasó de ser... ¿Está usted de acuerdo que el presidente López Obrador sigue en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Esa era la pregunta de ratificación. Y pues ya se quitó. Y se cambió por... ¿Estás de acuerdo en que el presidente López Obrador, en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoca el mandato por pérdida de confianza o sigue en la presidencia? Y ya las posibles respuestas ya no son sí o no, sino sí, que se le revoca el mandato por pérdida de confianza, no, que sigue en la presidencia de la República. Porque también es importante que esta construcción de las ideas sea lógica, porque te ponen una pregunta lo suficientemente simple para que te la creas, me imagino, y solo sí o no. Es como vida o muerte, o malo o bueno, no. Simplemente tiene que haber explicaciones y la semántica tiene que estar correcta. ¿Se le revoca el mandato? Sí, que se le revoque. No, que no se le revoque, que continúe, que siga con el mandato por el cual fue electo. Y eso fue lo que se aprobó. La revocación, no la ratificación. Tema relevante en la alta política, que lo veremos en el futuro. Por dinero, simplemente porque va a gastar mucho dinero toda esta basura. Y también se aprobó dentro de esta ley reglamentaria, o bueno, no dentro, otra cosa se aprobó sobre el tema de juicio político y más detalles sobre la iniciativa de ley para la reglamentación de la revocación de mandato, que ya no se puede ver, ya la veda electoral aplica para el presidente. Entonces el presidente debería no poder hablar sobre este tema cuando esté en veda electoral. Los partidos políticos solo pueden promover la participación, no opinar sobre si esto conviene o no conviene. Simplemente ve a votar. No, esto es lo bueno, vota por esto, somos los mejores. No, solo ve a votar. Y muchos detalles, pero en resumen eso es. Ahora, el tema más controversial
dentro de esta semana de la cual te estoy platicando, que es la de transición de agosto a septiembre, ocurrió un momento importante para, no sé si, bueno, sí para México obviamente, pero no sé aún qué tan importante, que es COVID, pandemia, por coronavirus, todo este pedo. ¿Por qué? Porque llevamos un año y medio hablando de COVID, porque ahora es más importante, porque se habla de clases presenciales en niños, específicamente educación básica, o en general, en educación. Estos efectos de esta decisión, de la cual ya antes se consideraba la educación presencial como no esencial, ahora es esencial, entonces ya suponiendo que no movieron ya pueden volver. Cualquier semáforo, verde, amarillo, rojo, naranja, ya pueden volver. Ya no importa en clases los semáforos. Ya pueden volver, todo ese pedo. Las decisiones que se estén tomando ahora no se pueden juzgar ahora. Y no porque sean buenas o malas, sino porque literalmente no tenemos de dónde agarrar la opinión buena o la opinión mala. No tenemos de dónde, aún. O sea, podemos teorizar las posibles situaciones de que los niños regresen a las clases en uno de los puntos más altos de contagios, pero aún no sucede nada lo suficientemente relevante. Que aunque muchos analistas hablan de la desesperación, de la tristeza de personas que saben sobre pedagogía, personas que saben sobre el tema, personas que han hablado todo el rato de ese tema. Y aunque se pide a los niños y a los padres que traigan a sus hijos a la escuela, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cuáles las formas? ¿Cuál es nada? O sea, no hay estrategias. No hay estrategias para hacer las cosas. Hay un montón. Por ejemplo, también se tardó mucho la Secretaría de Educación Pública en publicar el documento reglamentario para manejar toda esta situación. Una semana antes de que todo esto comenzara, tenía que ser 3 meses antes para organizar presupuestos, para buscar financiamiento, para idear metodologías, procesos nuevos para toda esta nueva realidad. Fue una semana antes de que volvamos presencial. O sea, esto sucedió durante el transcurso de la semana pasada. Una semana antes de la semana pasada recién mandaron todo esto y ya faltaban días, así 4 días hábiles y 2 inhábiles para que regresaran a clases. Es como que pedo, si no tenían nada, no díganlo, no pasa nada, déjennos hacer el trabajo nosotros, pues, si no lo pueden hacer. Eso decían las personas que saben del tema. Yo no, yo aquí estoy divulgando estupideces. Pero bueno, el punto es de que no es sorpresa. No es sorpresa que esto sucediera. No pasaban los días, las semanas desde el que se finalizó el Aprende en Casa 2 del ciclo pasado, o parte del ciclo, la parte segunda del ciclo pasado, X. No es sorpresa de que se estuvieran tratando tanto en que la secretaria de Educación, Delfina Gómez, se tardara en publicar toda esta información, porque nunca ha sido un gobierno de estrategias. Y esto ya es cosa política. Nunca ha habido estrategia económica, nunca ha habido estrategia política, nunca ha habido estrategia de ningún tipo. Todo es al chilazo. Entonces, ¿qué podríamos esperar? Y por eso analistas, críticos, médicos, organizaciones internacionales, que aunque dicen sí, se tiene que volver a clases, es un tema importante que hablaban los niños a clases por aprendizaje significativo, desarrollo psicosocial, tener salud emocional, etcétera. Pero tiene que haber una estrategia, tiene que haber dinero y tiene que haber responsabilidad, cosa que no hay justo en este momento. No hay dinero porque no hay inversión, porque se perdieron empleos, porque todo va muy lento recuperándose por COVID. No hay planeación, no hay nada. De nuevo, otro corte. Continúo diciendo, no hay planeación.
Y me gusta la expresión de decir que lo hacen todo al chilazo, porque es que no encuentro otra forma más despectiva y respetuosa y graciosa de explicar la triste realidad. Todo lo hacen al chilazo. Y no me sorprende, pero X. A nadie sorprende. Continuando con esto que decían personas que saben, personas médicas, estudiosos, universitarios de Oxford, de mexicanos que fueron al extranjero para tener mejores vidas y regresaron y bueno, el pedo. Personas que saben. Están diciendo de que no es posible darte así, porque voy a hablar sobre este documento que publicó la Secretaría de Educación Pública, en el cual te dan opciones, por decirlo de alguna forma, tipo, pueden ir a clases presenciales, pero también se pueden quedar en línea, o puede ser ambos, y puedes hacer estas estrategias, pero también puedes hacer estas otras, pero puedes usar ambas. Es como, ¿qué me estás diciendo? ¿Dónde está la metodología? Es un sistema de condescendencia estandarizado, por decirlo de alguna forma, en la cual se lavan las manos. Y es un clásico de... ya. Es un clásico de la gobernación de nivel federal, estatal y local, y de mi universidad, de el sistema educativo, no el sistema educativo, de la actual Secretaría de Educación. Y no se puede volver todo el país en un solo día a educación presencial, porque no todo el país vive la misma pandemia de alguna forma. Y lo decía el propio subsecretario de Educación, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, en la Secretaría de Salud, dice: México tiene muchas pandemias y no se pueden manejar, lavándose las manos también, no se puede manejar el COVID, no se puede, no es posible ver a México como una sola realidad. Cada estado tiene su desta, cada estado tiene su autoridad, cada estado tiene sus datos, etc. Lavándose las manos en general. Y entonces, ¿por qué toman una decisión como si todo el país fuera una sola pandemia? ¿No tienen los datos que les dice el otro señor? ¿O no son verdad? ¿O sí son, pero no les importa o no les conviene? ¿Quién sabe? Un pedo que ni ellos entienden. Pero es una realidad de que, asumiendo que los datos de contagios, de muertes y todo esto son la realidad, no se pueden volver todos los estados. O sea, debe haber una estrategia para cada estado específica y definida dentro de esta documentación de salud y de educación. No existe, es como, dentro de estas opciones, elige tú. Por ejemplo, la semana pasada, Colima estaba prácticamente en vertical. Es contagios y contagios y sin control. Ya declararon algunas medidas extraordinarias y así, pero de que está en un problema, está en un problema. Entonces ellos no pueden volver, pero no hay ninguna restricción para ellos. Entonces, a menos, o sea, restricción por parte de la federación o incluso de alguna autoridad o algo así. Y comparando al estado de Colima con el de Chihuahua, Chihuahua tiene una tendencia, tal vez no de cero, pero descendente en los casos, entonces tiene que tener otros protocolos. No de libre, ya regresan a clases sin pedos, no, pero otro protocolo diferente al de Chihuahua, al de Colima. Entonces es importante saber de que conocer la realidad, tanto práctica, no solo en los datos, estadísticas y así, sino la educación social, la movilidad, las relaciones entre las personas, el aprendizaje colectivo, las reglamentaciones ya estandarizadas dentro de cada, incluso municipio, no solo del estado, sino de cada municipio, etc. Es importante. Y es un desorden. Por ejemplo, Chihuahua es un buen prospecto para el retorno a clases. ¿Y por qué es un buen prospecto? Por la vacunación, porque los contagios locales son menores, por las características y la distribución de la población. Es diferente, como lo había explicado antes, es diferente la realidad de Chihuahua a la de Sonora, a la de Ciudad de México, que es un desastre la Ciudad de México en mi opinión, Colima, Yucatán, etc.
Y un tema de discusión también importante es de que sí o sí tenemos que volver. Y no hablo porque yo quiera volver, que sí, pero no hablo de que yo quiera, sino de que las propias organizaciones relacionadas con la promoción de la educación, el disminuir la brecha de esta y alfabetización, todo este pedo, um, dicen, y estudios y todo, de que, o sea, con datos, no solo con lo que yo quiero, sino con lo que se ve en la realidad, hay menos disciplina, hay sedentarismo, hay desgaste emocional, hay desgaste físico en los niños, en los padres, en los maestros, hay violencia intrafamiliar, hay rezago educativo, hay un montón de problemas que están surgiendo por el tema de no, no tanto no volver presencial, sino de que no hay un control. Porque no hay un control y lo acabamos de ver y lo acabo de decir en la documentación que envió la Secretaría de Educación Pública. No hay un control, no hay una estrategia, no hay una metodología, no hay algo. Y pues eso. Otro dato, no creencias de que como mi hijo no se contagió y no se puso malo, pues bueno, que todo el país regrese. Literalmente eso fue lo que dijo el presidente de México a 127 millones de personas, a más de 40 millones de niños, a muchos padres de familia X. El suicidio infantil ha aumentado, está en récords históricos. Entonces, continuar en línea solo es irnos más al fondo, y no tanto económico, que también, y no tanto en política, que también, sino literalmente las personas, si no se mueren por COVID, se mueren por muchas otras cosas. Y no es justificación, simplemente es de que la realidad necesita líderes. Y los líderes no están siendo líderes. Y bueno, siguiente tema porque es triste. Es importante hablar sobre las evidencias. Bueno, no evidencias, sino... ¿Cómo explicarlo? De la situación inevitable de que va a haber contagios. El golpe físico, económico y de salud que va a sufrir la sociedad al regresar. Porque aunque haya protocolos, un tapete en el suelo con cloro no es una medida de prevención, pero protocolos, aunque haya todas esas cosas, va a haber contagios. Entonces es un golpe importante en la sociedad que no es saludable. Tanto el confinamiento de un día a otro como el desconfinamiento de un día a otro es un golpe importante para la sociedad. Y de eso tampoco se está hablando, al menos por parte de las autoridades, de los que más deberían estar hablando de esto. Y eso. Pero, ¿por qué se está hablando más? Y no porque yo lo hable, sino porque estamos volviendo literalmente ya a clases. Porque ahora se quiere volver a clases y no se hizo todo este esfuerzo para que se volviera el año pasado, lo más pronto posible, desde marzo, y que volviéramos a agosto y ya se acabó la cosa. ¿Por qué? Porque la realidad se está comiendo la sociedad. Porque, por ejemplo, en las estadísticas actuales hay 2.2 veces más de contagios en este verano que el verano pasado. O sea, la comparativa real no es ver las olas de COVID y decir, esto es más alto que el anterior, pero es que no tanto, sí es un poquito, pero no más alto. No, en la realidad de funciones, contagios y todo eso, las temporadas en calor hubo, por decir algún número, 100 contagios. En el siguiente verano, que es donde se tiene que comparar, hubo 220, 2.2 veces. Entonces, pero del invierno de este mismo año de acá
que el verano fueron 100 personas, el invierno fueran más en comparación de ese periodo. Entonces, ¿qué espera del invierno del siguiente año si el nuevo verano fue peor? Entonces, es interesante analizar, es triste pensar en eso, pero X. Siguiendo suena malo, pero realmente no tanto, porque las personas, nosotros ya hemos de alguna forma normalizado la muerte, normalizado el sufrimiento, normalizado los contagios, y ya dicen, qué hueva, hablan de COVID, ya, pinche semáforo y todo eso. Y no quiero decir el gobierno, pero nuestras autoridades, las encargadas de que pues, estemos vivos, de que les demos impuestos, de que todo este pedo, también ya han normalizado el sufrimiento de las familias, el sufrimiento de los niños. Ya ni siquiera se escuchan muchas profesionales del tema, de salud, de educación, de economía, etcétera. Y iba a decir que es gracioso, pero no encuentro un chiste. Pero X. Es importante entender que los problemas que mencioné antes, como lo del rezago, el abandono escolar, los problemas físicos de salud, el sedentarismo, la menos disciplina, los problemas económicos, todo viene del COVID. No se puede solucionar nada de otra cosa si no se soluciona el COVID. Solucionando o intentando solucionar, intentando ser un poco, soy el gobernante, tomo decisiones impopulares. Intentando ser esa persona, se puede intentar arreglar lo demás, pero no puedes intentar podar hierba mala desde arriba. Tienes que arrancarla de raíz para que empiece a pasar algo. Pero vale madres, eso no va a suceder. El gobierno no toma decisiones, no parece ni gobierno, parecen una campaña constante de promoción de una sola persona. Y pues sí, eso, ya valió madres. No tienen huevos para tomar decisiones. Y los que sí tienen huevos no, o los que tienen opiniones correctas no las dicen, o los que, no sé, no tienen huevos. Pero es importante porque la gente lo nota. La gente nota que las decisiones sanitarias para los niños y los padres y para los docentes se están haciendo el chilazo. La gente nota eso y eso se ve en estadísticas, donde se dice de que los padres aprueban de cierta forma y desaprueban de cierta otra forma. Y es evidente que las personas, por una u otra razón, no se sienten seguros. Aunque lo hagan, aunque manden a los hijos a la escuela, no se sienten seguros. No significa que estén atentos de la situación, que el gobierno no decide. No. Simplemente perciben, sienten de que todo se hace el chilazo. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quién? No sabe. Seguramente no sepan, pero de que sienten de que se hace el chilazo, lo sienten. Y pues eso, la gente lo nota pero bueno, las personas que están a cargo, se sabe quiénes son y en algún momento las personas se darán cuenta o en algún momento todo esto explotará más. Y pues eso. Es importante saber y buscar información. No caer en esta... No quiero decir propaganda, porque literalmente no son un partido. Pero pues hay datos del propio gobierno que desmienten los dichos del gobierno, de las autoridades. La Secretaría de Educación contradice al subsecretario de Salud. El secretario de Salud menosprecia a su subsecretario. El secretario de Hacienda dice que todo va bien, pero el secretario de no sé dónde le dice que no es cierto. Entonces es importante buscar y comparar y pensar en la información que nos están dando. No tanto decir, no, está mal, sino simplemente verla y analizarla y decir, ok, esto me importa, esto no me importa.
pero mínimo pensar un poco sobre ella, buscar profesionales, buscar que no estén sesgados por algún tipo de ideología y lo que sea, buscar información que represente la realidad sin ningún tipo de manipulación, intentar un poco y intentar salir como buenos mexicanos de nuestros pedos nosotros mismos, porque sí, porque siempre lo hemos hecho así. Y pues eso, rascarnos con nuestras propias uñas, porque amigos, familia, etcétera, autoridades, personas que saben, no. Y ya, no buscar que nos canten el oído y nos digan cosas lindas, sino ver la realidad y, ok, se tiene que hacer, ni modo, otros 6 meses en casa. Y ya. Pues eso sería las primeras 2 partes de la galería académica, tesis, todo este pedo. La segunda, noticias relevantes para mí, creo yo, de la realidad mexicana o en mi perspectiva de lo que es relevante. Hay muchos temas, hay influencers y noticias de la cultura pop. Y el último tema, el más aburrido y en el cual ya pueden cerrar esta cosa, es el de noticias de mi interés, que tiene que ver mayormente por música. Y no voy a hablar de las filtraciones, debería, pero bueno. Hace unas semanas ya han salido, bueno, últimas semanas, último mes, 2 meses, ha salido mucha música, mucha música. La mayor de la música que voy a hablar es en inglés, así que no sé mucho de la música en español. Muchos álbums, Billie Eilish, grupos de rock, raperos, cantantes, rockeras, chicos que no sé si rapean o cantan, no sé, un pedo. Pero hay muchos álbums. Se han afianzado otros. Uno de Lorde se ha afianzado más, llegó fuerte y no ha bajado, solo va para arriba. Llegaron otros como Olivia Rodrigo, que llegaron muy mal y están ahí intentando subir en mis preferencias, pero va bien, aún me sigue gustando. De ese álbum solo me gustó una canción y aún me sigue gustando, y otras que ahí ya no las odio tanto. Veremos. Una rapera, no se va a ver, pero bueno, no se va a ver. X. Una rapera que sacó su último álbum. No es cierto, eso no fue lo que dijo, pero X. Va mal. El álbum empezó pues como cualquier liberación de música nueva. Empezó fuerte, con publicidad y así, todo chida, buenos visuales, videoclips. Y vendió lo que tuvo que vender, pero ya no. Y ya sale, ya no es tendencia. A mí me sigue encantando el álbum. La crítica profesional, la metacrítica, destruyó el álbum. La crítica de los fans destruyó el álbum. Y a mí me encantó el álbum, no sé, gusto, supongo. Encontré un álbum de 2000. Bueno, es un álbum que tiene como el lado A, lado B, lado C y así. Que es de un chico de Kid Laroi, que ahorita está una canción muy de moda en TikTok y en Billboard, en la radio y así. Y me dio por escuchar su álbum. Y porque está vendiendo mucho. De repente así, de la nada ese chico apareció y está ahí vendiendo. Y vende muy bien. Y suena muy bien. Y canta muy bien. Y rapea muy bien. Es un buen álbum. El álbum de Klyros Link es un muy buen álbum. Muy alternativo, muy en una sensación muy específica. Muy buen álbum. Amo Eva, la joyita del álbum. Muy buen álbum, muy... Por ejemplo, no canciones de granja, pero para estar en ese mood de, ay, quiero una granjita, disfrutar de la naturaleza. Y es un álbum así de introspección, de pensar, de melodías lindas. No tanto ritmos, pero sí melodías. Amueva tiene ritmos, por eso es la joyita, porque es el bicho raro del álbum. Está bueno. Lady Gaga hizo un remix de Cromática. Es una buena experiencia, es divertida, es graciosa, pero como proyecto musical para escuchar a diario, para mí, no. Fue muy graciosa el mételo, sácalo. Y no voy a repetir más porque lo voy a poner. A ver.
no. Me reí muy fuerte con esa canción. Es una experiencia ver lo que yo creo que es el borrador del proyecto original, cromática así estándar. Es interesante. Para escuchar a diario, no, caca. Drake sacó su... No sé qué número de álbum es el que es, pero sacó un álbum, no se ve, portada asquerosa. Había conceptos y publicaciones antiguas donde la portada era mejor y esta no. No me gusta, no me gustó. Me gusta la animación, me da como asco. Y en Apple Music tiene algún tipo de animación ahí en las carátulas de la música. Y esa me da asco y me parece interesante porque da asco. Es gracioso que un emoji es de asco. Pero el proyecto musical tal cual es estándar. No sé, no lo veo especial. Es disfrutable, lo disfruté, pero no tengo nada especial que destacar del álbum, más que tiene algunos ritmos de reggaetón, tal vez. Y ya. No es un álbum especial, creo yo. El que sí fue una sorpresa y que me tardé en escuchar, que salió en julio, es un álbum de 21 Pilots que le tenía la pista y supongo que se me fue la pista porque se la tenía. Y ya yo lo tenía pendiente de escuchar. Y en algún momento dije, lo voy a escuchar. No es la gran cosa, porque escucho mucha música que la tengo pendiente, la escucho y ni vale la pena ni descargarlo bien en mi teléfono, porque lo escucho en Spotify y después lo descargo. Pero fue una sorpresa ese álbum, es muy bueno, es todo lo contrario a lo que jamás habían hecho estos chicos. Y a muchos fans no les gustó, a muchos otros lo entendieron. Bueno, a muchos no les gustó y pocos lo entendieron. Y de esos muchos que no les gustó, lo están entendiendo un poco. Es un desastre dentro de la crítica de los fans este álbum. Tal vez de la metacrítica está bien el álbum, no es nada especial que decir. Pero es un grupo que habla de cosas, no cosas tristes, pero de una perspectiva no alegre, por decirlo de alguna forma. Un tema que no tocaban. Y este álbum es alegre, es confeti, es diabetes, es azúcar. No tan así, pero en comparación con sus proyectos se ve así. Y a mí me encantó el álbum. Solo hay una canción que no soporto porque se parece a su música anterior. Dentro del concepto del álbum, siento que sobra. Inicia muy bien, se desarrolla muy bien el álbum. Ahí está esa canción que no. Y termina muy bien el álbum. Termina con su sello de la casa, como sabiendo lo que iba a causar este álbum dentro de sus fans, ya sabiendo que esto iba a pasar. Y me parece muy bueno. Y algo que no me va a tomar mucho tiempo, pero igual lo quiero mencionar. Quiero que se vea bien. No se alcanza a ver. Donda. Joya. No tengo que decir nada más. Es un buen álbum. Ya. Pero un álbum mejor que Donda. El soundtrack de Cookie Giggler. Ese álbum es uno de los mejores álbumes de este año. No es un álbum tal cual, es un EP, es un soundtrack. Son 5 canciones. Pero es muy bueno, es una reinvención. Es muy extraño porque, por ejemplo, el productor o el autor, la persona titular de este título, de este álbum, de este proyecto musical es C418, el que hizo la música de Minecraft y otros juegos y hace su propia música. Y tiene un sello característico de música de aeropuerto, que es más profundo que eso, pero por decirlo de alguna forma, atmosférica, minimalista, muy pocas melodías, pero muy memorables. Este álbum es una reinvención y un sello de la casa al mismo tiempo. Es extraño, es muy buen álbum. Y para un juego hermoso también, Cookie Clicker es el mejor clickers de lo que he visto. No lo he jugado, pero de lo que he visto es el mejor clicker que jamás haya visto, y he visto varios, muchos, de diferentes tipos y estilos.
la decepción del año para mí. No se alcanza a leer, pero X. Tampoco vale la pena verlo. Bueno, la portada es muy buena, eso sí, y por eso me dieron ganas de escucharlo. La portada es muy buena. Pero el álbum, no quiero decir que decepcionó, porque según la crítica de los fans les encantó. Y la metacrítica estándar, 80 puntos de 100, estuvo muy bien. Y tampoco sé qué esperaba. Pero a diferencia de cómo me han gustado sus proyectos anteriores de esta artista, Halsey, este álbum no me llenó de ninguna forma. De hecho, escuché atentamente las primeras 3 canciones, y luego la cuarta vi, y luego la quinta siguiente, y luego la adelantaba, y luego ya quería acabar el álbum porque no me estaba gustando nada. Hubieron 2 canciones que sí como, esta sí la escucharía, pero nada especial. Se filtró música y la descargué de Melanie Martínez, eso va a ver bien, y Ariana Grande. De Melanie Martínez se filtró el instrumental oficial de un EP que recién sacó, un proyecto de 7 canciones. Y si es, no sé, ya. Y de su álbum anterior y el anterior, y canciones descartadas, pero de esas sí no las descargo, ni tampoco pienso escucharlas porque solo sé que existen y las tengo ahí, pero no tengo ganas de escuchar, solo me gusta escuchar álbums. Y prácticamente son las versiones instrumentales sin la voz de Melanie, y está muy bien eso, porque a mí me gusta mucho analizar los ritmos, melodías, secuencias, tempos, todas esas cosas de las canciones, porque me parece divertido y la parte más entretenida de las canciones, aparte de la letra y las personas. Pero para mí gana mucho una buena producción. Y hablando de producciones extrañas, Sweetener de Ariana Grande se filtró la versión de lujo, y no sé por qué hay canciones descartadas, un remix, canciones que al parecer estaban planeadas entrar y entraron en el deluxe, pero el deluxe jamás salió. Versiones alternativas de otras canciones que sí están en el álbum original. Joya el deluxe, joya. Y a mí me gusta mucho ese álbum porque es el bicho raro de la carrera musical de un artista. Es como ver lo mismo de siempre que hace la banda de rock, y de repente hace algo extraño y es como que, esto se siente fresco, rico y lo que sea. Y este álbum para mí es eso. Y cualquier canción que salga de este álbum es eso. Es disfrutable simplemente por la originalidad y lo que representa dentro del artista, y para mi experiencia personal que fue ese álbum en la vida. Y de su álbum siguiente, Thank You Next, 3 canciones, una en muy baja calidad y 2 en muy alta calidad, una muy buena y otra muy parecida a otra del álbum original, y la última es como un interludio. Y en general, buenas, me gustaron, todas las escucho. No fue no fue lo que el artista esperaba que la gente lo escuchara, pero yo tampoco no entiendo por qué no querría el artista que escucháramos esto. Es muy buena en producción y en letra, pero es gracioso, divertido, y ya no tengo nada más interesante que hablar sobre cosas de mi vida personal. Ya. Y eso sería todo por todo este capítulo de galería. Así se va a llamar toda esta cosa, mi galería. Y pues nada, nos vemos en la próxima. Termino este audio en 15 segundos. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Nota extra. Se me olvidó decir porque esto salió desincronizado. Aún tampoco he dicho las fechas, pero bueno. Este podcast se espera que salga, pues tampoco tengo una fecha establecida aún,
pero esperaba que saliera constantemente domingo, lunes, domingo, lunes, domingo, lunes, preferentemente el lunes, para que esté listo en la mañana todo, porque pues yo tengo que preparar todo en domingo, un pedo raro, X, eh, todos los domingos, y no salió porque fue una semana pesada en muchos sentidos, en muchos sentidos, pero trataré de ser lo más estable posible.